Vamos a la sección que se llama Restauración de los 5 ministerios. Restauración de los 5 ministerios. Bueno, ya vimos lo importante que es la iglesia como tal. En esta institución de la iglesia Dios ha puesto diferentes cargos, ministerios. ¿Qué significa ministerio? Significa área de servicio. Es lo que significa cuando tú dices soy un ministro. Lo que estás diciendo es soy un servidor. Ministrar es servir. ¿Ok? Se oye muy rimbombante, pero es lo que significa. Así que los 5 ministerios pudiéramos llamarles 5 áreas de servicio o 5 formas de servicio. Estos 5 ministerios no son títulos, son tareas, son responsabilidades. En inglés le llaman los 5 oficios. Otro término que puedes llegar a escuchar en algún lugar, las 5 oficinas por oficio. Yo sé que oficina se oye como si fuera gobierno del estado y llega si hay 5, ¿no? 5 oficios, 5... Pero básicamente, para que tú y yo lo podamos entender de una manera sencilla, son 5 áreas de responsabilidad y de servicio que fortalecen a la iglesia de Cristo. Thank you. Sí, me dijo Héctor, ¿te traigo algo más? Le dije, no, pura agua. Ya me trajeron coca. Ok, entonces, Dios inició la obra. ¿Cuándo inicia la iglesia? ¿Quién se acuerda de esto? No lo dije hace rato, lo he dicho en otras clases. Hay un punto clave que se le comió Pentecostés. Cuando se derrama el Espíritu Santo, ahí se puede decir que comienza la iglesia. Es la apertura. Vamos a decir que ya estaba, es como cuando cortan el listón. Ya está ahí la iglesia, ya estaban los discípulos, ya estaban reunidos orando, pero no se había predicado el evangelio. Entonces llega el Espíritu Santo y es la primera predicación y es la primera conversión, 3,000 convertidos, primeros bautismos. Hazle llegar unas notas. Y entonces a partir de ahí comienza la iglesia. Y la iglesia comienza en este proceso de perfeccionamiento. La palabra perfeccionar a los santos, la vamos a ver ahorita en Efesios. La palabra perfeccionar significa completar. Perfecto en la Biblia, en el Nuevo Testamento, la mayoría de las veces que veas perfecto, la palabra significa realmente completo. No es el perfecto que nosotros entendemos como alguien que no se equivoca, ¿no? Ay, don perfecto, no. Cuando la Biblia habla de perfección, habla de que se completa algo, de que no le falta nada. Dice aquí, Dios inició una obra, la sostuvo a través de los siglos y dará su toque final antes de que termine esta era. Acuérdate que Jesús dijo, las puertas del Hades no prevalecerán contra mi iglesia. Entonces Cristo la funda, empieza en Hechos 2 y empieza una iglesia pues bebé, imperfecta totalmente. Luego salen los primeros problemas. Para Hechos 6, ¿verdad?
que se desatiende a las viudas de los judíos por atender a las viudas de los gentiles, y empiezan a pelearse unos con otros, y los apóstoles empiezan a colocar servidores. Héctor, ¿puedes ir a cerrar la puerta, por favor? Ya ahorita nadie más se va a integrar, pero está oyéndose me distrae mucho Entonces empieza la iglesia, una iglesia imperfecta, la empieza a fortalecer el Espíritu Santo. Lo primero que empieza a ver son diáconos, servidores, meseros. El primer ministerio que hubo en la iglesia después de los apóstoles fue meseros, gente que atendiera las mesas. Hechos capítulo 6. Pero vimos para Antioquía, Hechos 13, ya ha pasado tiempo, ya han pasado años, que en Antioquía, la iglesia de Antioquía ya tenía pastores, maestros y profetas. Vemos que son enviados el apóstol Pablo y Bernabé y empieza un movimiento misionero. En ese movimiento misionero Pablo funda iglesias y Pablo va creciendo, Pablo va madurando de ser Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, a ser Pablo el apóstol. Primero es un llamado y después ya se completa. ¿Qué fue lo que hace que Pablo llegue a ser apóstol? Su trabajo, su tarea. Fundar iglesias, darles crecimiento y luego supervisarlas. Establecer líderes en ellas. Todo lo que compartió. Entonces, vemos que este modelo de perfeccionar a los santos, lo vemos en Filipenses 1:6, vemos como Pablo dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Me encanta porque Pablo dice, yo estoy convencido, número uno, que el que comenzó la obra en ustedes la perfeccionará. Y ahí vemos varias cosas. Número uno, es Dios quien comienza la obra en nosotros, no somos nosotros. Es una obra soberana de Dios en nuestro corazón, en nuestra vida. Y en el punto en el que estamos, aunque haya recién convertidos, ya es una buena obra. A veces como que vemos nuestra vida y consideramos que nos falta mucho, y pues sí, nos podrá faltar mucho en madurez, pero eso ya es bueno. ¿Sí? Pablo dice, el que comenzó la buena obra, o sea, aunque todavía no está en su plenitud, aunque todavía no terminas de madurar, aunque todavía te faltan cosas, es una buena obra, simple y sencillamente porque el que la comenzó es bueno. Y Cristo no hace mugrero. Amén. Cuando yo me siento desanimado, me veo en el espejo y digo, Cristo no hace mugrero, ¿verdad? Entonces, ¿traemos con qué? Y Él es el que la perfecciona. Él es el que nos va completando. Claro que con nuestra cooperación, ¿verdad? Cooperamos con el Espíritu Santo. No es como que, me siento a descansar, me acuesto, soy un flojo y que Cristo me perfeccione. No. Pero es Él. Es su obra, no es mis fuerzas, es su gracia. Ahora vamos a Efesios 4:11. Que está ahí mismo en tus hojas, por si no lo encontraste rápido. Y este versículo es el versículo clave hablando de los 5 ministerios, ¿verdad? Dice, y Él mismo, hablando de Jesús, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros,
a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, nuevamente, completo. ¿Ok? Cuando tú leas ahí perfecto, léele completo. A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Eso es lo que quiere Dios, que nosotros se ha formado Jesús, que nosotros nos convertimos de una manera, pero seguimos nuestra vida cristiana y cada día nos parecemos más a Cristo. Ese es el propósito. El propósito no es otra cosa más que parecerme a Jesús. ¿Cómo me voy pareciendo a Jesús? Pues en el trato de la iglesia se va evaluando, ¿verdad? Jesús era un servidor. Entre yo más sirvo a la iglesia, sirvo a otros, me voy pareciendo a Jesús. Cristo ama a la iglesia. Cuando yo amo a la iglesia me voy pareciendo a Jesús en mi carácter, en honestidad, en pureza, en amor, en gracia. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Así que vemos el modelo de las columnas de la iglesia en los ministerios. Antes de seguir leyendo el puro versículo o los versículos, vamos a sacar puntos importantes. El primero, ya lo he mencionado, lo vuelvo a mencionar. Es Cristo el que constituye estos ministerios. Están los dones del Espíritu Santo, que están en 1 Corintios 12. A estos, teológicamente, también se les puede conocer a los 5 ministerios como los dones del Hijo. Porque son regalos, son llamados, son carismas. No te los ganas. Jesús dice, yo quiero que fulano de tal funcione en esta manera. ¿Mande? Los dones del Padre están en Romanos 12 y esos tienen más que ver con dones natos. Sí, dice el que sabe presidir, que presida, el que sabe hacer esto, que haga, y también le mete profecía y enseñanza, pero es otro esquema diferente a los que vas a ver después. Estos dones del Hijo también son llamados. Es un llamado. ¿El llamado de quién depende, mis amados? Del que llama, no del que es llamado. De modo que voy a decir algo que puede sonar feo si no lo entendemos en la gracia que es. Pero no es que yo escogí ser pastor. Yo fui llamado a ser pastor y respondí que sí. Pero no fui yo metiendo una solicitud al cielo. ¿Sí? Hazme pastor. Hay gente que quiere ser pastor, que no está llamado al pastorado, y en los planes y en el modelo de Dios no va a funcionar como pastor. No es que querramos, no es algo que yo desee y pueda tenerlo. No es que yo diga, yo quiero ser profeta. No, es Dios el que llama, es el Dios es el que instituye. Y obviamente hay una parte donde yo respondo al llamado, podría no responder, y Dios va a llamar a otro, no tiene ningún problema. Pero lo que voy es, hay gente frustrada porque anhela funcionar en algo que no fue llamado. Y hay gente que se equivoca de llamados, que está funcionando en uno, o queriendo funcionar en uno,
cuando tiene otro. Tú no puedes poner a pastorear a un maestro, hablando de los mismos 5 ministerios, porque el labor del maestro es enseñar, no pastorear. Tú no puedes poner a enseñar a un evangelista que solo funcione como evangelista, porque el trabajo del evangelista no es enseñar. Por eso no puedes esperar escuchar una predicación. Voy a tocar nombres, a ver si no me censura Facebook luego. Pero tú no puedes esperar una enseñanza profunda de Dante Gebel, porque él es evangelista. Él no es maestro. Su llamado fue evangelista y cuando funcionó, y como pastor más o menos ahora, pero no esperes una enseñanza teológica profunda de él porque no es maestro. ¿Eso descarta a Dante Gebel como persona? No. Su llamado es evangelista, convoca gente, hace el hombre cuando no era conocido por nadie, cuando no salía en la tele, se atrevió a rentar un estadio de fútbol y jóvenes llegaron sobrenaturalmente con poca publicidad y compartió 3 noches y la primera llegaron unos y la segunda mucho más y la tercera mucho más, porque hay un don, hay un llamado de evangelista. Y sus historias de evangelista era leer una historia de la Biblia, más o menos por arribita, y contarte testimonios y hacer un llamado a que le entregues tu vida a Cristo, y la gente le entregaba su vida a Cristo. Ese era su llamado, evangelista. No puedo enojarme, no puedo criticarlo y decir, no, ¿por qué no le dio seguimiento a esas almas? Porque no es pastor. Bueno, ahora ya. En ese entonces no. Por eso la iglesia debe de trabajar en conjunto. Porque las almas que un evangelista pesca, usando el término bíblico de pescador de hombres, un pastor es el que las va a pastorear. Entonces, si una iglesia local tiene un evangelista y tiene un pastor y tiene un maestro, pues esa iglesia es una bendición. Porque el evangelista va por las almas, las pesca, las trae, el pastor las alimenta, las cuida, las supervisa, las corrige, y el maestro las instruye. Y entonces tienes a una misma persona que recibió el evangelio por boca de uno, que pertenece a una iglesia, fue invitado a la iglesia, ahí se relaciona en una relación pastor-oveja con su pastor, y es instruido por otro y crece y madura y empieza a servir y a enseñar y a funcionar porque está en una iglesia. ¿Sí? Es un ejemplo de cómo hay llamados. Entonces, el llamado lo da Dios. Estos 5 ministerios que estamos, es Cristo el que los instituye, es Cristo el que nos llama a eso. ¿Puedo desearlo yo? Sí, tú puedes desearlo. Hay veces que tú lo deseas y Dios te llamó a eso. Se completa la ecuación perfectamente. Pero también hay gente, perdóname la expresión, pero hambrienta de poder, que quiere ser pastor por tener un título, pero no fue llamado a ser pastor. Entonces, él fue llamado a estar siempre bajo una iglesia local. Y así va a funcionar, y así va a ser pleno, y así va a desarrollar su llamado. Pero si esa persona no lo entiende, ¿qué va a empezar a hacer? A querer ser pastor, a querer ser pastor. Resultado, tienes iglesias plantadas por gente que no tiene un llamado a ser pastor y que anda enseñando puras barbaridades, no le rinde cuenta a nadie y todas esas cosas que tenemos como defecto porque alguien tal vez nunca entendió que es un llamado. Y luego tenemos que los llamados llevan tiempo, eso lo vimos ahorita al final de la clase pasada. Una cosa es que yo recibo mi llamado hoy y otra cosa es cuándo es el tiempo de Dios para empezar a funcionar en ese llamado. Yo recibí mi llamado a los 3 meses de convertido y hasta los 6 años empecé a funcionar en ese llamado. O sea, fue un proceso. Entonces hay gente que tarda más, tarda menos.
Estos 5 ministerios están para la edificación. Fíjate que dice, con el fin de perfeccionar a los santos. ¿Quiénes son los santos? Los creyentes. Podemos usar el término los congregantes, aquellos que no tienen una autoridad dentro de los 5 ministerios. Necesitan ser edificados. ¿Para qué? Para que todos, santos y ministros, todos lleguemos a la unidad de la fe, al conocimiento del Hijo de Dios y a la medida de la estatura del varón perfecto en Cristo. ¿Te fijas? El plan de Dios es que toda la iglesia madure. Para eso usa a los 5 ministerios, para que los 5 ministerios trabajen con los santos y todos maduremos. Y que estos santos, fíjate lo que dice aquí, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Esa es la madurez. Pero los mismos santos, cuando maduran y crecen, ellos participan en llevar a otros a la perfección. Y estos santos que son madurados por los 5 ministerios, algunos de estos santos también van a ocupar estos 5 ministerios. No todos, pero también algunos. Es decir, yo cuando tenía el llamado de ser pastor, ¿cómo desarrollé mi crecimiento para poder ser pastor? Fui instruido, fui edificado mayormente por pastores y maestros que me enseñaron. El maestro me enseñó la doctrina, me enseñó lo académico, vamos a decir, y el pastor me corregía aspectos de mi vida, formaba mi carácter. Y entonces cuando pasé el tiempo necesario y dieron el visto bueno, dijeron, este hombre ya está listo al menos para comenzar. No es perfecto, le falta mucho, va a ir madurando, pero ya tiene lo necesario para comenzar a funcionar en un llamado pastoral, porque me instruyeron en doctrina y me edificaron en carácter. Y eso lo hicieron pastores y maestros. Amén. ¿Alguna duda hasta ahorita? Ok. Entonces, el diseño que Pablo presenta aquí dice, son 5 expresiones de Cristo en la iglesia. Esto es bien interesante. Como Cristo lo instituye, son aspectos que son del carácter de Jesús. Jesús es el maestro de maestros, es el pastor de pastores, el evangelista de evangelistas, profeta de profeta y apóstol de apóstoles. Él es el más chido de todos en cada área. Por eso instituye a cada uno. El Espíritu Santo en sus dones nos da dones y regalos que tienen que ver con Él. Él es el que sana, Él es el que trae conocimiento, Él es el que trae palabra profética, Él es el que nos aumenta la fe, etc. Y el Padre nos da dones naturales de Padre, nos los hereda así. ¿Ok? Aquí puse, Jesús estableció 5 ministerios centrales para perfeccionar a los santos, ya hablamos de eso. Constituye referentes para que todos sean perfeccionados. El punto 4 dice, los 5 ministerios son mucho más que 5 personas ejerciéndolos, son 5 ríos espirituales, dinámicas espirituales y características que deben de estar en todos. Ahorita voy a especificar eso. Los referentes de Dios que Dios levanta no son el fin, sino el medio
por el cual Dios cumple sus objetivos en todos. ¿Ok? Cuando aquí dice que esto debe de estar en toda la iglesia, usa la frase 5 ríos o dinámicas, características. Yo quiero que te imagines ese río como una corriente que comienza chiquita, pero se va abriendo, va formando su cauce y va creciendo. Un río va muchas veces en su formación, va ramificándose y va abarcando cosas. En toda la iglesia, escucha esto, tiene que estar estas 5 dimensiones o dinámicas o características, aunque no sean funcionando en el llamado. Todo cristiano tiene expresiones, aunque no tenga el llamado. El que tiene el llamado es una cosa, ahorita vamos a meternos a eso también. Pero todos tenemos en alguna manera 5 manifestaciones o 5 corrientes de estas, en cierta medida, aunque no estemos operando en ese ministerio. Es decir, todos nosotros estamos llamados a enseñar, aunque no seamos maestros, a unos o a otros, ¿sí? Los padres de familia, sus hijos son su principal ministerio, están llamados a enseñarles. No tiene el oficio de maestro, no tiene el llamado de los 5 ministerios de maestro, pero tiene rasgos de maestro, ¿sí me entiendes? Tiene esas características. Es igual que en los dones del Espíritu Santo. Hay quien tiene el don de sanidad, que ora por 10 enfermos y los 10 se sanan, y estamos los demás que tenemos al Espíritu Santo y podemos orar por enfermos y que se sanen, y fluye la sanidad, aunque no sea en el nivel del don. ¿Sí? Vamos a llamarles niveles. El llamado de pastor es el que tiene el llamado, tiene una iglesia local, tiene una responsabilidad de una iglesia. Pero si yo tengo una célula y tengo 5 miembros en mi célula, yo estoy en cierta manera pastoreando a esos 5. No soy el pastor, ¿verdad? No, estoy en la tarea pero estoy fluyendo en estas características. ¿Quiénes deben de evangelizar? ¿Los que están llamados a evangelistas o todo cristiano? Todo cristiano estamos llamados a compartir el evangelio. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, cuando van a hospitales, ustedes van y evangelizan ahí sin ser llamados al ministerio del evangelista todavía, pero están funcionando de esa manera. Y así todos nosotros, todos los creyentes, todo nacido de nuevo, tiene ciertas manifestaciones de estos 5 ministerios. Todos tenemos algo de profético, sin ser necesariamente profetas. Porque profecía significa escuchar a Dios. Todos escuchamos a Dios. De repente yo puedo decir, oye, ¿sabes qué? Tuve un sueño, soñé con Héctor, y venir y decirle, oye, Héctor, soñé contigo esto, y que para Héctor eso tenga sentido. Dios me usó en una expresión profética para edificar a la iglesia. Héctor es la iglesia, sin que necesariamente yo esté llamado al ministerio de profeta. Ese es el punto. Quiero que entendamos que todos los creyentes, por eso les estoy enseñando esta clase a toda la iglesia. Si no sería, a ver, pues los que están llamados a los 5 ministerios, tómenla. No, esto lo debe de conocer todo el cuerpo de Cristo, porque todo el cuerpo de Cristo va a funcionar en cierta medida en estas corrientes. Ya cuando tienes el llamado y el oficio para eso, se te va a demandar ciertas cosas, vas a estar equipado también con ciertos dones en particular, que eso lo vamos a ir viendo más adelante, pero por lo pronto vemos que son 5 expresiones. Entonces, acuérdense que hoy es la introducción,
Y a partir del próximo mes vamos a meternos de lleno a cada uno. El ministerio pastoral. ¿Qué pide Dios de un pastor? Pero como cualquier creyente debe de tener un corazón pastoral. ¿Por qué? Porque Cristo es un pastor. Y yo me tengo que parecer a... Entonces, si yo me parezco a Cristo, tengo que tener ciertos rasgos pastorales. No estoy llamado a hacerlo, pero los tengo. ¿Ok? Sí, es el apóstol de nuestra fe, dice Hebreos. Él es el sumo pontífice y apóstol de nuestra fe. Y vamos a ver qué es el apóstol en sí. ¿Qué significa el apóstol en sí? Pero sí, también entraría dentro de. Ok. Dios levanta a algunos, estoy en la letra H, el propósito de los 5 ministerios. Más o menos, ¿qué es? ¿La 9? Ok. No está numerada, pero ahí cuéntenlas. Letra H, propósito de los 5 ministerios. Número 1, son cosas que hemos visto ahorita platicando y las voy a ver por encimita. Dios levanta a algunos para perfeccionar a todos. ¿Quiénes son esos algunos? Los que fungen estos 5 ministerios. ¿Pero para qué es? Para perfeccionar a todos. Mira, los 5 ministerios aún mismo entre sí se edifican. Un pastor necesita un pastor. O sea, necesita a otro que tenga el llamado de pastor y que esté sobre él. Un pastor también necesita ser enseñado, por tanto, un pastor es edificado por un maestro. Un pastor necesita revelación profética, por tanto, es edificado por el profeta. Y un pastor necesita la madurez que la brinda el ministerio apostólico. Así que entre los mismos 5 ministerios se edifican. Un maestro de los 5 ministerios necesita ser pastoreado. No porque sea maestro, no tiene pastor. Ese mismo maestro, ¿quién le enseña a él? ¿Sí me explico? No nace con... No le baja el software como aplicación. Ya tengo sabiduría. No. Ese mismo maestro fue formado por otro maestro. ¿Cómo llegó a Cristo? Por un evangelista. El evangelista necesita ser cubierto por un pastor. Anda viajando de lugar en lugar. Necesita alguien que lo vele, que le rinde cuentas, que lo esté dirigiendo. Necesita un pastor. Ese evangelista también necesita alguien que le enseñe cosas. ¿Sí me entiendes? Entonces, aún los 5 ministerios, y aunque unos estemos funcionando en eso, dependemos de otros con el mismo ministerio para edificarnos. Eso es lo bonito de la iglesia de Cristo, que todos nos necesitamos a todos. No llega un momento donde yo soy Juan Camaney, ¿verdad? Masco chicle, tururú, y no necesito a nadie. No, yo no necesito un pastor, yo pastoreo. ¿Qué me van a enseñar? Yo soy maestro. No. ¿Sí? Por eso el Papa es una de las mayores aberraciones que puede haber bíblicamente hablando. Un hombre que no necesita a nadie más que a Dios directo. Eso no es el modelo de Cristo. Entonces, en el modelo de Cristo todos nos necesitamos. Una iglesia integral, dice aquí, es en la que estas 5 dinámicas están activas en todos los niveles. Es decir, lo ideal de una iglesia local es que los 5 ministerios estén expresados ahí mismo, que haya alguien con un ministerio de evangelista, que haya alguien con un ministerio de maestro, que esté, obviamente, lo normal cuando fundas una iglesia, pues ya das por sentado el del pastor, que haya un profeta y que haya un apóstol sobre esa iglesia, o esa iglesia se mueva en una forma apostólica.
Nosotros somos una iglesia apostólica, pertenecemos a una red apostólica. La red de amistad de Monterrey se llama Red Apostólica de Amistad de Monterrey. No lo uso porque se oye bien acá, tira crema, pero es una red apostólica. Hay un ministerio de pastores que nos están cubriendo, pertenecemos a un mismo cuerpo, rendimos cuenta, estamos conectados unos a otros. Eso es una red apostólica. Lo de la iglesia integral, ¿verdad? Estas 5 dinámicas tienen que estar en toda la iglesia. Ok, ahora vamos a ver estas 5 ministerios como estas 5 características de Cristo. Vamos a ver cómo funciona cada una. El ministerio del pastor o la característica pastoral es el carácter de Cristo, su carácter, quién es Él, su esencia de ser es un pastor. Antes de entrar, hay una frase que viene aquí que escribí, que es muy importante, que dice, si alguna de estas características no está presente, una parte de Cristo está ausente. La página dice 5 características de Cristo, letra I. Si alguna de estas características no está presente, una parte de Cristo está ausente, ya sea en nuestra vida o en nuestra iglesia. Lo mínimo a lo que como iglesia debemos de aspirar es tener las 5 características al menos como manifestación o corriente, aunque todavía no llegue a ser como oficio. Pero es lo mínimo que debemos de aspirar. ¿Por qué? Porque la ausencia de alguna de estas en ese nivel manifestaría que hay una ausencia de parte de la identidad de Cristo. Si los estoy perdiendo porque luego los veo como que no me entienden, siento. Bueno, vuelvo a lo mismo. Lo ideal es que todos, Héctor, Mague, Alicia, Nancy, todos tengamos un nivel de manifestación en estos. Voy a volver a hacer el ejemplo. Carlos tiene que tener algo de pastor, simplemente porque es padre de familia. Al menos Dios le ha dado 3 ovejas, ¿ok? Su esposa y sus 2 hijos. Entonces, tiene que funcionar al menos con ellos en una forma pastoral. ¿Qué es el pastor? Los cuida, los ama, los corrige, los provee, los alimenta, físicamente hablando y espiritualmente hablando. ¿Ok? ¿Sí? No se me está perdiendo porque luego hacen pláticas ahí, no sé si me están siguiendo. Ok. Ahora Carlos mismo tiene que tener cierto grado de maestro. ¿Por qué? Porque está llamado a formar discípulos. El hacer discípulos es para todo creyente. La gran comisión es para todos. Él está llamado en alguna manera a enseñar. No solo predicar, no solo decirles Cristo vive, Cristo te ama. No. Agarrar a alguien y decirle en una medida, aunque sea mínima, enseñarle algo. Mayormente volvemos a lo mismo. Tiene la bendición de ser un padre de familia, entonces mínimo enseñarle a los suyos. Pero también, por ejemplo, yo lo veo que estamos aquí
se acerca con don Fernando, él se acerca y platica con don Fernando, y en esa plática hay una enseñanza, está haciendo un discípulo, aunque no esté con un pizarrón aquí enfrente, poniendo un título y haciendo una línea de tiempo y con un Excel y una proyección. Él está dándole una enseñanza a alguien. Él mismo tiene que tener algo de evangelista. ¿Por qué? Porque todos estamos llamados a predicar el evangelio. Entonces, cuando él va a hospitales y le predica a gente que nunca ha visto y nunca va a volver a ver, y les presenta el mensaje del evangelio tal cual es, de que necesitas a Cristo, dale tu vida, está funcionando en una medida como evangelista. ¿Sí? Tiene que tener algo de profeta porque es varón, es hombre y aparte es padre de familia, y tiene que escuchar a Dios y ver proféticamente las cosas que están por venir, tener entendimiento de los tiempos. Entonces, aunque no es el profeta de Ciudad Victoria, tiene un rango o una manifestación de profeta. Y el apóstol es el que te lleva a la madurez de todas las cosas también. Entonces, como apóstol está llamado a formar madurez en otros con todas las herramientas que ya vimos. Ahora vamos a dejar a Carlos en paz y vamos a agarrar a Magali. Magali tiene que tener algo de pastoral en su vida, porque tiene al menos 2 ovejas. Carlos tiene 3 porque tiene a Magali y a los niños. Magali, su responsabilidad es, los niños ya están bien grandotes, Grecia y Carlitos, ¿verdad? Pero me viajé a cuando estaban bebés. Pero Magali tiene a Grecia y a Carlos. Saulito no cuenta. Saulito es harina de otro costal. Dios no le va a pedir cuentas a Magali de Saúl, le va a pedir cuentas a Magali de Grecia y de Carlos. Pero aparte Magali, de aparte de ellos, tiene amigas, ¿verdad? Va a una célula con esta Erika, y Erika es una discípula, la está pastoreando. No es la pastora de una iglesia, pero está pastoreando a esas 2 o 3 almas. A esas mismas almas les está enseñando la Biblia cuando va, entonces tiene un rasgo de maestra. ¿Sí? Y de repente proféticamente hablando, Dios le revela cosas de esas mismas personas y funciona en una manifestación profética, aunque no es la profeta. Magali está llamada a madurar ella y madurarlos a los demás a partir de lo apostólico. ¿Okay? Vámonos con Nancy, y así me puedo ir con todos casi, pero por tiempo me voy a quedar en Nancy. Después en los próximos ejemplos agarro los de este lado. Pero Nancy tiene sus 4 ovejas. ¿Sí, 4, verdad? No, 5. Yedi, esta Jazmín, Damaris, Carlos y Rafa. Tiene esos 5. Y durante toda su vida a esos 5 ha hecho el trabajo de pastorear. Volvemos a lo mismo. Ya no voy a entrar a tanto detalle de enseñar. Pero aparte ella ha enseñado a otras. Mague, Lulú, están aquí porque fueron alcanzadas por ellas y fueron discipuladas en parte por ellas. Y de la misma manera ha discipulado a otras personas. Entonces tiene un rango de pastoral. Toda persona que abre una célula es un mini pastorcito. No es el pastor puesto por oficio, pero lo tiene. Estamos llamados. Por eso digo que todos, porque todos absolutamente, lo que acabo de escribir de ellos, es lo que mínimo todo creyente debería estar haciendo. Tener a 2 o 3 personas en las que se está reproduciendo y les está pastoreando, les está enseñando. Es profético para ellos, es apostólico para ellos. Les compartió el mensaje, fue evangelista. Entonces, aunque no tenga el llamado, tener el llamado es un nivel mayor de todas esas expresiones. Pero una iglesia donde está ausente esto, totalmente, está ausente una parte de Cristo. Por eso les digo, lo ideal es, nos vamos por dimensiones. Primero, en lo personal. Por eso te estoy enseñando esta clase, para que tu oración ahora sea consciente. A lo mejor antes lo hacías inconscientemente, pero ahora tu oración va a ser consciente. Señor, forma en mí estas 5 expresiones. Dame en la medida que tú quieres que yo tenga estas 5 expresiones. ¿Sí? Forma en mí
en la medida que tú dispones. Y a lo mejor esa medida de repente Dios te va a decir, pues quiero que seas pastor. O sea, no nada más quiero que tengas algo de pastoral, quiero que desarrolles el oficio. Y se puede aquí. El plan de cielos abiertos es un día nosotros tener una red apostólica de cielos abiertos. ¿Sí me explico? El llamado para cielos abiertos no es reunirnos nosotros y nada más pertenecer a una red. Es un día tener 20, 50, 100 iglesias bajo de nosotros, iglesias en otros lados del mundo, misioneros que mandamos, el instituto bíblico aquí, instituto bíblico en cada iglesia que esté abajo de nosotros. Bueno, no lo tenemos ahorita, pero queremos eso. Eso es lo que Dios ha prometido para esta iglesia. Y hay otras iglesias que Dios les ha prometido y las ha llamado a ser una iglesia dentro de una red. No son más importantes unas que otras. Todas forman un mismo rol. ¿Sí me explico? El pastor que tiene una sola iglesia bajo su cobertura y el que tiene 100, delante de Dios es igual, es un pastor. No es un pastor más pro, nivel 2, nivel 3, maestro Jedi. No. ¿Sí? Porque nosotros tendemos a eso, al pastor que tiene una iglesia de 5,000 miembros, ¡ay, qué buen pastor es! Y el de la sierra que tiene 5, pues no, ¡ay, es un pastorcito! No, no es un pastorcito, es un general de Dios que ha dado su vida 30 años en la sierra donde nadie más la ha querido dar, donde ese que tiene 5,000 no se planta ahí por flojera. ¿Sí? Ya le pega a los de 5,000, pero bueno, no todos son así. Ok. Entonces, la primera parte del carácter de Cristo que vemos es la pastoral. Dice la palabra que Jesús vio a las multitudes y le dolió en su corazón porque las vio como ovejas que no tenían pastor. Le dolía a la gente que no tenía pastor. Una de sus palabras y sus promesas para Israel en el Antiguo Testamento es: les daré pastores conforme a mi corazón, que los pastoreen con integridad y con amor y con gracia. Jesús quiere pastorear. Jesús a sus discípulos los pastoreó. Jesús, uno de sus mismos nombres es: yo soy el buen pastor. Conozco a mis ovejas y mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Desde ahí podemos sacar nosotros características del ministerio pastoral, pero es la persona de Cristo. Cristo, lo que Él hizo fue pastorear, traer a sus 12 con Él y enseñarles y cuidarlos y corregirlos. Decir, ay, Pedrito, ¿verdad? De veras, pásame la oreja del vato este que le acabas de cortar. No, Pedro, no es con espada, sana, sana, colita de rana, ¿verdad? Y así, o sea, estaba pastoreando. O sea, es un versículo que yo mencioné ahorita que nos enseña ese carácter. Número 2. Aquí viene la expresión de maestro. Jesús tenía un ministerio de enseñanza, no solo de predicación. Hay enseñanzas muy profundas en sus sermones. El Sermón del Monte es una enseñanza profunda. No es una predicación nada más así, una conferencita, no. Es una predicación. Las parábolas son enseñanzas disfrazadas en un idioma cotidiano que puedan entender, pero había una enseñanza en cada uno de ellos. Él es un maestro, él tiene esta dirección bíblica, la sabiduría de Cristo. Todos nosotros estamos llamados a ahondar en las Escrituras. El cristiano flojo que no quiere leer las Escrituras es un cristiano enfermo, tiene ausente algo de Cristo en él, porque Cristo ama las Escrituras, porque Cristo mismo son las Escrituras. Él es la palabra. Y cuando te quieren decir versículos, te dicen versículos inventados, ¿no?
Como dice la palabra, tanto peca el que mata a la vaca. No, pero eso no dice. No, la clásica de todo católico, Dios dijo, ayúdate, que yo te ayudaré. No dice eso en toda la escritura, no vas a ver eso. Ni en la de ellos. Con 5 libros de más no lo ves. Y salen con ondas. Ahora, la expresión profética es la sensibilidad de Cristo. Lo profético tiene que ver con percibir el corazón de Dios, acuérdate. Con sentir el corazón de Dios y expresarlo. Cristo dijo profecías, pero no por eso estoy mencionando lo de profetas, sino por su parte sensible, cómo a él lo tocaba y lo conmovía los deseos del Padre. ¿Okay? Que se expresan de forma profética, pues sí. Que se expresan dando una profecía, sí, pero no necesariamente tenemos que dar una palabra profética como la que entendemos nosotros. Por ejemplo, si yo te pido una definición bíblica de profecía, ¿qué me dices? ¿Qué es la profecía? Hay una parte en la palabra donde nos dice para qué sirve la profecía o qué características tiene. Esa es la más básica. Profetizar es hablar algo de parte de Dios. Ahora, la profecía ya como profecía que encaja, que sale de un don profético, que el don profético no es lo mismo que el ministerio profético, ¿eh? También lo vamos a ver cuando veamos puro ministerio profético. Por eso no te lo adelanto ahorita, nada más te doy el spoiler. Pero una cosa es tener un don profético y otra cosa es funcionar en el oficio profético. Y otra cosa es ser un cristiano profético. Que eso todos deberíamos de ser. Todos deberíamos de tener la sensibilidad de saber oír a Dios para poder transmitir un mensaje. Ándale, un profeta es un portavoz. ¿Qué es lo que? A ver, me estoy leyendo mucha profecía, pero ok, siento hacerlo. ¿Qué es lo más importante para un profeta o para una profecía o para una expresión profética? ¿No? Vamos a dar por hecho que es Dios, que tiene sustento bíblico y todo. ¿Cuál es la clave de la profecía? O de lo profético. Dijiste lo que quiero, pero lo dijiste muy elaborado. En una sola palabra, bien fácil: saber escuchar a Dios. El profeta es más profeta por lo que escucha que por lo que habla. Porque puedes hablar sandeces. Había muchos falsos profetas que Dios dice, estos cuates andan diciendo cosas que yo nunca dije. Ajá. Así que para yo ser un verdadero profeta o moverme en lo profético, volvemos a lo mismo, en la expresión más básica. Tengo una palabra para Héctor. ¿Qué necesito? Escuchar a Dios darme esa palabra para Héctor. ¿Cómo me la va a dar? Ya nos metemos a todo el rollo de ministerio que vamos a ver después. No, la recibí en un sueño, tuve una visión, una impresión en el espíritu. Vi un versículo y escuché, Héctor. No sé, de la forma que haya sido, hay muchas maneras, cada quien las va a desarrollar distinto, pero el punto al final es lo mismo, es una palabra que vino de la boca de Dios para Héctor, que yo fui parte del mensaje, yo me moví proféticamente. La clave fue escuchar. Sí, mira, cada quien tiene diferentes formas de recibir una palabra de parte de Dios. Aún para uno mismo, ¿no? La profecía más importante es la personal. Tener el oído lo suficientemente bien entrenado para que porque hay profetitas que le hablan a medio mundo y nunca se hablan a ellos, o sea, siempre tienen palabra para todos, pero tú los ves y dices, ¿y tú cuándo? ¿No? No, eso es otra historia.
puede que yo la perciba, la forma más básica, vamos a decirlo, en la que todo cristiano empieza, pues es leyendo la Biblia, ¿no? Arrepentíos, y de repente tú andas mal. Y dice arrepentíos porque el reino de Dios ha llegado. Y te cae una convicción porque pues andas mal. Y ese versículo fue algo profético para ti, Dios te habló. Pero después puedes ir evolucionando, creciendo en tu relación con Dios. Yo le digo a esto, afilando el oído. Y de repente puedes estar lavando los trastes y que el Espíritu Santo te diga, hey Magali, arrepiéntete. También puede funcionar así. ¿Qué debes de decir tú? A ver, esto que oí de la nada, si yo lo comparo con la Biblia, ¿tiene coherencia? Pues sí, fue un arrepiéntete. Dios nos llama al arrepentimiento. Sí, entonces sí fue Dios, no fue el diablo. Sí, pero si de repente tú estás lavando los trastes y oyes una voz que te dice, mata a tu hermano y quédate con el pastorado, pues no fue Dios. Fue los Borgia, otra vez ahí, ¿verdad? El espíritu de los Borgia metiéndose en la iglesia de nuevo. ¿Sí? Por poner algo muy exagerado, ¿no? O Dios te dice, no, haz una tanda, desfalca a todos y con eso diezmalo. No es Dios diciéndote, dándote estrategias para que la iglesia tenga climas. No, no es Dios. ¿Sí me explico? O sea, es que casi siempre te habla con la palabra, sí, pero quiero que entiendan que no siempre va a ser leyendo la palabra. O sea, te puede hablar la palabra sin que la estés leyendo. El punto es, tú tienes que conocer la palabra a un nivel donde sabes que lo que estás oyendo sí tiene un sustento aquí. Y si no lo encuentras, o sea, si lo que tú estás oyendo no le encuentras un sustento aquí, tienes que ir a buscar el sustento. Si es de Dios, lo vas a encontrar. Pero tú no puedes de repente de la nada decir, esto es de Dios, y no aparece en la Biblia para nada. Y contradice cosas de la misma escritura. Ese es el problema. ¿Sí? O sea, tú puedes decir, aquí dice que yo, no sé, estaba orando y sentí una palabra profética de que bendiga a Mague llevándole un pastel. No vas a encontrar un versículo que diga, y entonces Ananías tomando un pastel os llevó a la hermana Mague de aquel entonces. Ah, mira, hasta Mague se llama. No, pues no vas a encontrar eso. Pero sí vas a encontrar que seas generoso, que seas un dador alegre, que bendigas a otros. Y no te tienes que esperar tú a ir a leer un versículo que diga, a ver, quiero ver un versículo que me diga que dé, para que me confirme la profecía. Lo que sentí, el impulso. No, ya te puso Dios en tu corazón bendecir a Mague con un pastel. No tienes que esperarte a que venga alguien. Así dice el Señor. 3 tazas de harina, 2 de leche y 4 huevos partidos entre sí sobre esta mujer. O sea, no, porque a veces eso queremos nosotros, ¿sí o no? Queremos tirar el rollo. Yo veo dinero que viene sobre ti y pasa por tus manos para llegar a no sé quién. ¿Verdad? El impulso ya lo había tenido. Bendice a fulano. Pero nos queremos mover en lo super místico y arcángeles y trompetas. ¿Sí me explico? Y ponerlo. Bueno, es que ahí hay reglas que yo ya les he enseñado y es, yo siento esto. No le pongas el así dice el Señor. Eso déjaselo a los profetas de oficio y hasta esos mismos yo recomiendo, sé prudente. Bueno, por ejemplo, esa es una palabra puntual, directa, ¿verdad? En ese momento. Ahora, tú le puedes decir a todos los que estamos aquí que Dios nos ama mucho y es Dios y es la palabra, pero en ese caso era puntual. ¿Sí me explico? Eso es lo que lo vuelve una palabra profética, que él necesitaba esa palabra en particular en ese momento. Y la escuchamos de diferentes maneras. Puede ser como tú dijiste, oye, nada más sentí esto, o de repente puedes leer un versículo. Mirad cuán amor nos ha dado el Padre que nos ha hecho hijos de Dios, y te venga la imagen de una persona. Y fíjate, estaba leyendo un versículo y me viniste a la mente y déjame te lo comparto. Y es la misma respuesta
en diferentes envolturas, vaya. Todas son de Dios. Cada uno se va a mover en distintas formas. El evangelista es la compasión de Cristo, de querer que la gente conozca al Señor y se salve. Dice la palabra que Dios retarda su venida porque Él quiere que la mayoría procedan al arrepentimiento. Es la voluntad de Dios que ninguno se pierda y que todos se salven, dice la Escritura. Y Juan 3:16 dice: de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces el evangelista es la expresión de Cristo, de esa compasión y ese amor para el perdido, diciéndole: hay salvación. Y el apóstol, la parte apostólica, cuando hablamos de apostólico, son niveles de madurez en el creyente. La palabra apostólico no necesariamente es el ministerio del apóstol, así como la palabra profética o apostolado. ¿Okay? Pero el apóstol de oficio tiene un carácter apostólico, sí o sí. Pero puede haber creyentes que no son apóstoles y todos estamos llamados a formar en nosotros un carácter apostólico. Porque apostólico tiene que ver con madurez, tiene que ver con sabiduría, tiene que ver con la madurez natural del creyente por años. Tiene que ver con aquellas personas que han pasado por el quebranto de Dios. Cuando tú lees qué dice Pablo de él y de los demás apóstoles, pues a muchos se nos quitaría la gana de ser apóstoles bíblicos. ¿Sí? El apóstol moderno pues tiene trajes caros, viaja en jet, se hospeda en hoteles 5 estrellas y pide marcas de agua. Los apóstoles bíblicos dice: apedreados, aserrados, perseguidos, ultrajados, humillados, pero firmes. Entonces, dice Pablo: en mí se han manifestado las marcas de Cristo. Y muchos, tuvo una, ¿cómo se le llama esto? Se me fue el nombre. Tuvo un estigma, no, sino que así como a Cristo lo latiguearon, a Pablo lo latiguearon. Como a Cristo lo maltrataron, a Pablo también lo vituperaron. Entonces, y él dice: estas son mis marcas que me hacen ser apóstol. No el que habla bien padre y tenga un traje caro y aleluya y unjo a todos. No, 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 no. En todo lugar donde he estado he pisado la cárcel. En todo lugar donde he estado me han apedreado tantas veces, he naufragiado tantas, me han apedreado hasta a punto de muerte en estas. Pues sí es apóstol. Y con todo y todo sigo predicando. Pues claro, dices, no, pues sí. ¿Sí? Yo te voy a decir un tip que siempre digo también. Para mí un verdadero apóstol casi nunca usa el título de apóstol. Ajá, o sea, normalmente una persona que es bien así, apóstol, yo los he visto, los que para mí más llevan en México, que Dios me ha permitido conocer, que tienen características apostólicas, normalmente los dos que conozco así muy gruesos, su título es hermano. Entonces, los verdaderos hombres que desarrollan un llamado apostólico tienen una humildad. Vaya, Jesús lo dijo: el que quiera ser grande entre ustedes tiene que ser el más humilde. ¿Sí? Y es una humildad sincera, porque tú te das cuenta cuando es fingida y falsa, ¿no? Pero cuando es sincera y es normal. Ahora, hay gente
Yo no tengo problema que si verdaderamente funciona en el don apostólico, se presente como apóstol. Pues también es como si dices, soy doctor, pero no me digas doctor porque soy bien humilde, dime curandero. Pues no, eres doctor. Estudiaste una carrera, tienes, sí lo puedes usar. Las características, lo normal que yo veo en la mayoría es que ni se fija en eso. Pero tampoco vamos a descartar a alguien que se presente como apóstol